A veces creemos que las personas exitosas empezaron con ventajas que nosotros no tenemos, como dinero, talento, contactos y entre un sinfín de cosas más. Pero la verdad es que muchas de esas cosas exitosas que nosotros vemos hoy en día tuvieron un trasfondo, donde no habían garantías, donde tú no sabías si realmente eso iba a funcionar, si realmente ibas a lograr tu sueño. Pero para que logres el éxito muchas veces lo que necesitas es una idea y la intención de empezar, no importa las condiciones en las que te encuentres. Y esto viene porque les quiero contar cómo yo empecé de la nada a empezar a crear contenido sin garantía de si iba esto a funcionar, si iba a tener éxito, si iba a avanzar, si iba a lograr mis sueños, porque ni siquiera sabía que esto era un sueño. Y la verdad es que yo empecé sin saber absolutamente nada, sin saber si esto iba a tener éxito, no tenía las herramientas, pero lo intenté. Y sí, lo que les voy a contar el día de hoy es algo bastante íntimo, mis inicios, cómo yo terminé siendo creadora de contenido y cómo esto se convirtió en mi trabajo principal, lo que paga mis cuentas y lo que ha logrado también pagar muchos de mis sueños, porque sí, hay sueños que a veces se necesita dinero para poder cumplirlos. Y la verdad es que esto nació en mi peor momento. Hola, hola, mi nombre es Elizabeth y te doy la bienvenida a mi nuevo canal, este canal donde quiero hablar de cosas que les puedan inspirar a ustedes, compartirles también un poquito más de mi vida personal para aquellas personas que ya me siguen en mis otros canales, pero que no conocen como en este lado más personal, más humano mío. Así que nada, bienvenidos a este nuevo espacio. Hoy les voy a contar cómo se inició, cómo se creó mi mayor gran proyecto y el que ha pagado todas mis cuentas en los últimos casi 9 años. Así que pónganse cómodos porque si ustedes tienen sueños, metas, si quieren crear contenido o están planeando, no sé, abrir un negocio o cualquier cosa que ustedes sueñen, quédense para escucharlo porque quizás esto les pueda dar un poco de inspiración. En el 2015 yo había emigrado junto a mi esposo y la verdad es que no teníamos ni dinero, ni muchos planes. Solo sabíamos que queríamos salir del país por situación país, por algo bastante delicado que estaba pasando políticamente en mi país. Y nosotros estábamos recién graduados, éramos unos bebés. Y decidimos salir del país para perseguir nuestro sueño, para buscar mayor estabilidad. Y la verdad es que los primeros años fueron muy, muy difíciles porque llegamos a un país que no conocíamos nada, no teníamos contacto. Llegamos solitos y la verdad es que ahorita yo lo pienso y yo digo, wow, ¿cómo logramos todo lo que hemos logrado hasta el día de hoy? La verdad es que no lo sé, no sé si es porque éramos jóvenes, no teníamos miedo, aunque probablemente sí había miedo, solo que ya no lo recuerdo, eso quedó en el pasado. El punto es que cuando emigramos, llegamos a un nuevo país donde no éramos nadie. Nuestro título no tenía validez, por lo que no podíamos ejercer como abogados, así que estábamos como una hoja en blanco, en cero. No teníamos un currículo que mostrar, aunque ya habíamos trabajado en nuestro país de origen. Pero cuando llegas a un nuevo país, eres una hoja en blanco. No existes para ese país, así que tienes que empezar a construir toda una vida laboral, una vida personal, un montón de cosas, hacer amigos, todo es nuevo y la verdad es que sí da un poquito de miedo, pero cuando eres joven, mucho más joven, creo que uno deja el miedo un poco a un lado, pero eso no tiene por qué ser una limitante. Yo pienso que una persona a los 30, a los 40, a los 50 todavía tiene oportunidad de empezar de cero una y otra vez. No debería haber un límite de edad para empezar de cero y perseguir tus sueños. El primer año fue difícil, el segundo año también fue muy difícil y la verdad es que fue una subida y bajada porque cuando lográbamos tener algún tipo de ingreso, esto no era muy estable, por lo que tuvimos que empezar a vivir en una casa con otras personas, compartir un apartamento con extraños y también llegamos a un punto a vivir donde solo alquilamos una habitación para vivir nosotros porque era lo que podíamos pagar en ese momento y era el peor momento de nuestras vidas. Y en ese momento el único que tenía trabajo era mi esposo, en el que tampoco ganaba muy bien y yo me dedicaba a cuidar niños desde la casa. Yo cuidaba a otros niños, también ganaba muy, muy poquito y la verdad es que les voy a contar aquí. Yo ganaba $5 por hora por cuidar a esos niños y normalmente no los cuidaba por muchas horas porque eran cuando ellos salían de clases, entonces yo tenía que quedarme con ellos un ratito nada más, por lo que al final del mes, cada quincena, la verdad es que no hacía mucho dinero. Yo creo que a veces hacía, si acaso, 50 hasta $100 al mes. Y eso no es prácticamente nada. Y más lo que ganaba mi esposo, que eran como unos $500, al final eran como unos ni siquiera en un total de $600, porque entre lo que es pasaje para ir al trabajo, las compras de la comida, pagar el alquiler, muchas veces quedábamos súper, súper cortitos. Y era bien, bien difícil.
Pero en medio de esa situación tan complicada es cuando nació el proyecto de crear contenido para YouTube. Pero es que yo no tenía ni las herramientas, no tenía ni el conocimiento, no sabía cómo empezar, no sabía cómo hacerlo. Yo lo único que tenía era el deseo de empezar. Yo lo único que tenía era sueños. Yo soñaba con que veía a los otros creadores de contenido y yo veía cómo crecían en números, cómo eso se materializaba también en dinero, y yo solo veía eso. Cómo llegar a ese punto no lo sabía. Pero mientras yo cuidaba a los niños, yo me dedicaba a crear guiones, porque para los que no me conocen y están llegando a este video por casualidad, sí, yo soy creadora de contenido, hablo de crímenes reales en mi canal de YouTube que se llama Elizabeth M, y también otro que se llama Unas Crónicas, donde hablo de puros casos que suceden en el mundo, y gracias a ese contenido es que yo he podido salir adelante, he podido pagar mis cuentas, he ganado relativamente bastante bien y he vivido cómoda desde que inicié ese proyecto. Bueno, no en los primeros años, pero posteriormente sí me dio para vivir bien y hasta el día de hoy todavía. Entonces, cuando yo cuidaba a los niños, que tenía como, no recuerdo muy bien, pero tenía como 4 o 5 niños a mi cuidado, y mientras ellos estaban por allí, que yo los vigilaba para que no fueran a hacer desastre, para que se comportaran, para que se comieran el almuerzo, mientras ellos estaban haciendo todo su bululú, como digo yo, todo su desastre, jugando entre ellos, yo me sentaba con una computadora viejita, una computadora que no era muy fácil de poder manipular, pero yo la agarraba y bueno, en esa casa donde nosotros estábamos viviendo, que solo pagábamos una habitación, vivíamos en una habitación, así que vivíamos con más personas, con otras personas, y ya. Compartíamos cocina, compartíamos baños con otras personas. Se pueden imaginar que sí es un tanto incómodo. Entonces, mientras yo cuidaba a estos niños, yo agarraba mi computadora y me ponía a investigar. Ya yo sabía más o menos de qué quería crear mi contenido y me dirigí al que es el True Crime, y hacerlo en español, narrar historias en español. Porque bueno, yo me gradué como abogado y era algo que a mí me gustaba. O sea, me gustaban las historias que tuvieran que ver con crimen, con la justicia. Era lo que estaba más relacionado a lo que yo había estudiado. Aunque bueno, YouTube no tiene nada que ver con el derecho. Pero ahí traté de que se enlazara un poco mis dos pasiones. Cuando empecé a investigar, yo lo hice por mucho tiempo, investigaba y grababa con un celular Samsung muy viejito que no tenía muy buena calidad, ni buen audio tampoco. Cuando yo terminaba de investigar todos mis casos y ya los niños se iban, que sus papás venían a buscarlo, yo después me encerraba en una habitación, bueno, en la única habitación que teníamos, que era nuestra casita, la de mi esposo y la mía, y ya como eran como las 6, 7 de la noche, ya mi esposo había llegado, yo le servía la cena, y luego nos encerrábamos en la habitación. Él se quedaba al lado de la cama y yo me pegaba como al lado de, ¿cómo les explico? Había un closet grande y ese closet era como lo más bonito de esa habitación. Entonces yo me paraba en la pared del closet y me grababa como que ese era mi fondo. Y yo me grababa allí contando historias. Eso lo hice, la verdad, yo no tenía como ni la meta ni sabía si esto iba a dar resultado. Yo sabía que lo quería hacer, veía muchos youtubers creciendo, pero la verdad es que a comparación a otros youtubers yo no tenía ni buen audio, ni buen video, y la verdad es que también me daba pena y miedo hablar ante la cámara, pero aún así lo hice, con todo y miedo, con la pena, con que todavía no tenía las herramientas para crear contenido bonito, bien editado. Yo lo intenté. Así que empecé a hacerlo, empecé a subir mis videos y la verdad es que los primeros videos no se veían mucho, pero no me desanimé. Yo me alegraba más bien muchísimo cada vez que veía que, no sé, 5 personas se suscribían y una persona me dejaba un comentario. Para mí eso era lo máximo. Y yo lo seguía intentando porque era como que lo único que tenía que hacer, intentarlo. Y así fue pasando el tiempo y yo creo que transcurrió más o menos un año, año y medio, cuando yo me di cuenta que en mi cuenta de YouTube tenía ahorrado como mis primeros $150. O sea, duré todo un año para reunir $150. Eso fue como que mi primer pago. Y bueno,
recibí mi primer pago, yo seguí intentándolo, lo intenté, que probablemente habrá gente que habrá dicho, pero si ya tienes un año, ¿para qué vas a seguir haciéndolo? ¿Para qué te vas a seguir esforzando si no estás ganando nada? Pero igual yo lo seguí intentando. En mis ratos libres buscaba tiempo. No es como que tuviese ratos libres, simplemente lo hacía y ya, no perdía el tiempo, lo hacía. Y bueno, pasó otro año más. Y resulta que después de ese primer pago, la cosa fue incrementando. Y fue incrementando porque yo fui muy constante, yo seguía subiendo videos, y esto me fue trayendo más público y más público. Y al cabo de 2 años ya creando contenido, empecé a generar un dinero más decente. Y recuerdo que después cobré mis primeros $700. Y eso para mí fue wow. Porque de haber pasado de cobrar entre 50 y $100 al mes por cuidar niños a poder cobrar entre 500 y $700 al mes desde mi cuarto, desde mi habitación, la verdad es que fue un proyecto que me cambió la vida. Y después esto fue creciendo. Yo obviamente cuando vi que las cosas iban surgiendo más, que iba creciendo más, yo me esforzaba más por mejorar. Y recuerdo que en medio de todo eso decidimos invertir esos primeros dolaritos en una cámara para mejorar la calidad de los videos. Esa fue la primera inversión que hicimos. Y la verdad es que agradezco a esa Eli del pasado y a mi esposo del pasado porque él también me motivó mucho, me animaba a seguir haciéndolo y eso fue lo que nos permitió seguir creciendo. Luego nos arriesgamos con nuestros trabajos, con lo que ganábamos, que todavía no era suficiente como para uno ser independiente, pero aún así dijimos, ¿sabes qué? Vamos a intentarlo. Nosotros creemos que esto va a seguir creciendo, nos estamos esforzando muchísimo y así fue como decidimos tomar la decisión de mudarnos de una habitación para tener una casa para nosotros, un apartamento para nosotros entero, porque como veíamos que estábamos creciendo en la plataforma, a veces se me complicaba grabar porque llegaban pues nuestros vecinos de la casa donde estaba viviendo y hacían bulla, hablaban en la sala y había como mucho escándalo. Entonces cuando yo grababa, que normalmente era en la tarde-noche, ya había mucha gente en la casa y bueno, yo no podía salir y decirle cállense porque yo estoy grabando un video. No. Entonces, buscando como la comodidad y para producir más videos, dedicarnos a esto más a tiempo completo, decidimos tomar la decisión de arriesgarnos con lo que estábamos ganando en esa época y alquilar un apartamento. Era pequeñito, pero era muy bonito. Muchos de ustedes yo creo que llegaron a verlo, aquellos que me hayan seguido en mis canales en el inicio. Y nos mudamos a ese apartamentito. Y estando allí empezamos a crear muchísimo contenido. Pero saben, cuando nos mudamos a ese apartamento, solo podíamos pagar el alquiler y nuestra comida. Pero no teníamos para amoblarlo. Solo teníamos un colchón. Y así duramos varios meses porque evidentemente no había para algo más. Y solo teníamos nuestra camarita, un colchón para dormir y algunas cositas que sí, ollas, cosas así para muy básicas, pero no teníamos mueble, no teníamos televisor, no teníamos más camas, no teníamos sofá, no teníamos nada de eso. Y así duramos varios meses. Recuerdo que lo primero que compramos fue la mesa del comedor para poder trabajar más cómodo, porque normalmente editábamos los videos en un colchón en el piso, porque no era una cama como tal, era solo un colchón en el piso. Y después de eso, que tuvimos nuestro primer comedor, que lo compramos a crédito de paso, que yo lo recuerdo, y wow, es increíble cómo uno puede hacer mucho con poco cuando tienes muchas ganas y cuando tienes muchos sueños y cuando te esfuerzas. No midiendo las cosas en el tiempo, no diciendo, bueno, si en un mes no lo consigo, me rindo. No, nosotros seguíamos y seguíamos, no importa el tiempo que tenía que pasar, pero lo seguíamos intentando. Y así poquito a poco, fuimos comprando nuestras cositas y el canal también fue creciendo. Además, nos agarró una época maravillosa, yo digo que la época dorada de YouTube, donde muchos creadores crecimos bastante y eso obviamente se materializó también en dinero y pudimos ya vivir más cómodo gracias a esta plataforma. Pero el punto de todo esto es que lo que les quiero decir, los sueños hay que perseguirlos, no hay que rendirse de la noche a la mañana y a veces siento yo que algunos proyectos no hay que ponerle una fecha de caducidad, que si en un mes no logro el objetivo, me rindo, que si al año no lo logro, me rindo. Porque YouTube me enseñó que la constancia es sumamente importante y que muchas veces podemos empezar proyectos teniendo cero en la cuenta.
Pero yo siento que el hecho de esa necesidad de salir adelante, el deseo de progresar, fue como que los motores principales para que esto creciera y sea lo que es hoy en día. Porque no me paré por el hecho de no tener una cámara, no me paré por el hecho de no tener un mejor audio, por no tener los conocimientos como me hubiese querido gustar tener en esa época, pero igual lo intenté. Lo intenté. Hablaba horrible, me daba pena, tenía que cortar ese video en miles de partes porque me equivocaba mucho, porque la verdad me daba mucha pena. Pero, no sé, estoy muy agradecida por esa Eli del pasado porque hemos logrado muchísimo y por eso quería compartirles esta historia así muy brevemente, muy por encima, pero contándole como esos momentos más importantes que marcaron mi vida en esa época y que hoy en día me permite pues seguir todavía viviendo de YouTube, creando contenido, algo que me gusta muchísimo, pero que también me sigue recordando de que si deseo algo más, si deseo seguir progresando o si se me plantea otro sueño o si quiero más adelante hacer otra cosa más en mi vida, recordar que lo que me enseñó YouTube, lo que me enseñó esa época donde no tenía nada y con nada yo inicié un gran proyecto que es hoy en día. Así que si estás esperando el momento adecuado para empezar, déjame decirte que puede que ese momento o ese escenario perfecto no va a llegar. Si ese capital no llega, a lo mejor tú te frenas, pero a veces no es necesario esperar ese momento adecuado, ese momento perfecto para iniciarlo. Simplemente hay que tener las ganas, el impulso y seguir batallando hasta lograr esa meta que tú quieres lograr. Yo creo que el mayor recurso no necesariamente tiene que ser monetario, sino también las ganas que tú tengas de cómo tú usas tu cerebrito para poder seguir creando, para seguir luchando y ser constante. Así que si me preguntan cómo llegué a YouTube, pues este es el video que les mostraría. Esto es todo lo que he hecho para construir lo que soy hoy en día y sé que todavía me queda muchísimo más para construir. Habrá momentos en los cuales me voy a sentir nuevamente así como en cero y en cero voy a tener que seguir luchando y seguir avanzando porque ya viví esta experiencia y por eso se los quería compartir, por si están atravesando un momento en su vida en el que ustedes dicen, sabes que no tengo el escenario perfecto, no tengo el dinero en la cuenta para iniciar tal proyecto o me falta esto, me falta lo otro. No te pongas el no tengo esto, no tengo, sino más bien, ¿qué tengo en este momento para poder iniciarlo? ¿Cuál es mi talento para poder empezar y no esperar a que se dé ese escenario perfecto? Pero bueno, espero que les haya gustado esta reflexión, este story time o video motivacional, no sé cómo quieran llamarlo, pero si les ha gustado, háganmelo saber con un me gusta, con un comentario. Y nada, les seguiré compartiendo cositas de mi vida, cosas que he atravesado, cosas que he aprendido también. Pero nada, nos vemos en un próximo video. Bye.